el centro a Sergio Felice. Sergio Felice es coordinador regional de seguridad y medio ambiente de Camuso, ya que estábamos hablando justamente del medio ambiente y de estos ecoceniceros también donados por la empresa justamente al municipio de Chivilcoy, que ya se han colocado en distintos espacios públicos. Así que lo estamos molestando a Sergio nuevamente, que tiene la predisposición de atendernos. ¿Cómo anda, Sergio? Buen día, aquí Eduardo lo saluda, gracias por conectarse. Eduardo, muy buenos días. Gracias a ustedes por el contacto. Por favor. Bueno, siempre estamos charlando en esta época del año porque hay que calefaccionarse y hay que hacerlo de forma segura, ¿no? Primero quiero preguntarle, Sergio, porque han llegado en reiteradas ocasiones aquí a la ciudad de Chivilcoy a bomberos, como seguramente debe estar pasando en otros municipios. ¿Cuáles son las herramientas que bajan, por ejemplo, para los servidores públicos? Sí, efectivamente, y en este caso en particular, hace pocas semanas hicimos un encuentro en bomberos de Chivilcoy, donde asistieron una gran cantidad de bomberos de localidades vecinas, y ahí trabajamos dos aspectos muy importantes. Eduardo, el primero, todo lo que tiene que ver con los primeros auxilios emocionales en los servidores públicos, en los que trabajan en esas primeras intervenciones. Y después hablamos, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con la prevención de roturas en vía pública y cómo trabajar de manera conjunta en caso de que no evitemos esa rotura con todos los medios que tenemos establecidos y cómo minimizamos consecuencias frente a un evento de escape de gas en vía pública. Pero fundamentalmente estos talleres estuvieron encabezados por una licenciada muy prestigiosa de nuestro país, que es Alicia Galfazó, y en ese sentido se trabajó en los aspectos emocionales de los bomberos para que ellos puedan trabajar todo lo que tiene que ver con el impacto que genera muchas veces situaciones complejas que se viven en la emergencia, y es muy importante que ellos tengan herramientas para poder trabajar todo eso y que no los afecte en su salud, ¿no? La estadística de bomberos y de gente que trabaja en la emergencia realmente habla de casos de adicciones, de violencia familiar, divorcios, enfermedades complejas que tienen que ver con esos temas emocionales que, si no se trabajan, generan consecuencias, ¿no? Y eso es lo que estuvimos haciendo ahí con los amigos del cuartel de bomberos de Chivilcoy. Por supuesto. Bueno, y además es importante la capacitación también en cuanto a, bueno, si se sufre alguna rotura, algún escape de gas, porque, bueno, suelen ser por ahí los primeros en llegar, ¿no? Como para cercar, digamos, el lugar y después permitir a la empresa trabajar con comodidad al momento de resolver la cuestión. Sí, exactamente. Trabajamos todos esos aspectos. Como vos decís, Eduardo, ellos son normalmente los que llegan primero al lugar de la emergencia, y esa primera intervención es muy importante a los efectos de minimizar las consecuencias, en la necesidad de tener que cortar el tránsito, en la necesidad de tener que evacuar gente de sus casas. Todo es muy dinámico, hay emergencias que requieren realizar todas esas actividades que te mencionaba, o hay otras que simplemente tomando otro tipo de recaudo se pueden resolver. Pero la prioridad, por supuesto, siempre es trabajar en la prevención y evitar la rotura, ¿no? Y para eso Sí, hay sí, todo, sí, sí, sí. todo un sistema armado. Ahora, si la rotura ocurre, nuestra prioridad es eh, minimizar las consecuencias, que nadie se lastime, que nadie salga afectado. La emergencia ya está, tenemos que trabajar en que el vecino no tenga consecuencias, en que los servidores que van a trabajar en esa emergencia no tengan consecuencias. Así que la coordinación previa es extraordinaria y fundamental para lograr ese objetivo tan importante. Lógicamente. Bueno, y la prevención en este caso, que es siempre la herramienta más fundamental, y más teniendo en cuenta, Sergio, que bueno, hoy, por supuesto, aquí en Chivilcoy, como en la mayoría de las ciudades, se ha extendido, se ha ampliado lo que es la red de gas natural. Entonces, hoy al momento de hacer algún trabajo, sí, hay que tener en cuenta, lógicamente, estas cuestiones. Sí, Eduardo, efectivamente. Por eso es muy importante que las empresas que hacen movimiento de suelo, los municipios, el vecino que por ahí retira un árbol o planta un árbol en la vereda, o el canasto de la basura, o alguna conexión al sistema cloacal o de agua, todo aquel que realice un movimiento de suelo debe saber que debajo de ese suelo hay diferentes servicios, entre esos el gas natural.
Entonces, lo que nosotros ofrecemos, por supuesto, de manera gratuita, es que antes de mover suelo, antes de clavar una pala en una vereda, en un campo, en donde sea, se comuniquen primero con Camus y nosotros vamos a hacer el asesoramiento, vamos a entregar lo que conocemos como interferencias o planos, más conocido como planos, en donde nosotros decimos, acá tenemos un caño que está a esta profundidad, a esta distancia de la línea municipal. ¿Para qué? Para trabajar en la prevención y evitar que el vecino o la empresa al mover suelo pueda romper un caño de gas o agarrar un cable eléctrico, todos los servicios que hoy están por Sí, sí, debajo sí, del sí. suelo, y evitar, por supuesto, consecuencias, que es el objetivo fundamental, que nadie se lastime, ¿no? Sergio, hablando de evitar consecuencias, ¿por dónde empezamos para tener una instalación segura? ¿Sí? En nuestros domicilios, en nuestros comercios, ¿sí? Porque bueno, este es el punto de partida, ¿no? Que la instalación de gas, sí, obviamente que antes de, es controlada, avalada por Camusi antes de dar el servicio, me refiero, ¿no? Pero, ¿de dónde arrancamos? ¿Cuál es el punto de partida? Mira, el punto de partida, como vos decís, es, por supuesto, tener una instalación aprobada por la distribuidora, una instalación mantenida. Vos sabés que con este tema de los artefactos de calefacción fundamentalmente, que solemos usarlo 2, 3 meses al año, es muy importante que al menos una vez al año y previo a que llegue el frío nosotros hagamos un mantenimiento de esas estufas que estuvieron tanto tiempo paradas, juntando tierra del ambiente, y uno normalmente llega el primer frío y las enciende y empieza a sentir olor realmente que con una atmósfera muy rara en tu casa decís, no, solemos decir, no, abrimos las ventanas, viste, ya se va a ir porque hace rato que no la prendo, y lo que estamos respirando es una atmósfera viciada que no nos va a hacer bien. Entonces, ¿por dónde empezamos? Y en ese caso, por hacer previo a que llegue el frío, un mantenimiento con un gasista matriculado, que limpie ese artefacto, que retire todo lo que pudo juntar en tantos meses de estar parado. Imagínate tanto tiempo, cualquier equipo, artefacto que esté parado requiere una puesta en marcha con un mantenimiento previo para uno cuando lo enciende realmente que el equipo funcione como corresponde. Entonces, primero, por supuesto, tener esas instalaciones perfectamente habilitadas por la distribuidora. Segundo, si hacemos alguna extensión, alguna modificación, también debe hacerla un gasista matriculado y debe ser aprobado por la distribuidora. Y después, por supuesto, estos mantenimientos en los artefactos al menos una vez al año, y siguiendo en estas recomendaciones el tema de las ventilaciones, los tirajes, ¿viste? Viene el frío y solemos ver, lamentablemente lo vemos cuando asistimos después de que se intoxicó o murió gente, que eso es lo lamentable, ¿no? Que mucha gente tapa esas ventilaciones, esas rejillas, porque entra frío por ahí, pero es lo que te salva la vida, es lo que renueva el aire, es lo que permite que si hay alguna atmósfera rara, intoxicada con monóxido, pueda irse para afuera y el gas que ingrese pueda generar una atmósfera que nosotros podamos respirar perfectamente. Entonces, tapar eso es tapar un elemento que nos está asegurando nuestra vida y la de nuestra familia, ¿no? Entonces, claro que va a entrar frío por ahí. Es una rejilla que está en contacto con el exterior y para eso se coloca, para que Sí. pueda renovar el aire de tu casa, ¿no? No, no, fundamentalmente. Por ese motivo, lo primero que se hace, o en este caso hace el gasista matriculado, es colocar estas rejillas, ¿no? Justamente para que haya ventilación y además, teniendo en cuenta, bueno, como se dice habitualmente, que el monóxido de carbono es difícil de detectar la presencia, ¿no? Claro, te diría, por supuesto, con nuestros sentidos imposible, digamos. No hay forma de detectarlo a través de nuestros sentidos, únicamente con instrumentos específicos para la detección de monóxido. Pero en ese sentido es importante, Eduardo, decirle a la gente que podemos tener algunos indicios, por ejemplo, el color de la llama, ¿no? Siempre hablamos de que tenemos que observar el color de la llama. Si tenemos una llama de color azul, tenemos la tranquilidad de que ese artefacto está funcionando correctamente, ¿no? Una llama azul indica que hay una buena combustión y no hay generación de monóxido de carbono. Ahora, cuando vos ves que la llama empieza a tornarse anaranjada, con algunos puntos rojizos, empieza a tiznar el artefacto o la pared, bueno,
atención, ¿no? Porque si bien el monóxido no lo puedo detectar a través de mis sentidos, sí puedo darme cuenta a través de eso que el artefacto no está funcionando bien. Y cuando veo una llama que está tiznando la pared, que está siendo de un color anaranjado, rojizo, atención, a llamar a un matriculado y que intervenga ese artefacto, porque el artefacto no está funcionando bien y al no funcionar bien está emitiendo monóxido de carbono en ese ambiente, ¿no? Bien, Sergio, con respecto a calefaccionarse, ¿no? ¿Cuáles serían los, siempre brindamos los tips, las recomendaciones, qué tener en cuenta al momento de calefaccionarse? Y pregunto, ¿es conveniente dejar los aparatos de calefacción prendidos cuando nos vamos a dormir, cuando salimos de casa? Bien, respecto a lo que es la calefacción, lo que tenemos que tener en cuenta, Eduardo, es que en los dormitorios, si yo quiero calefaccionar un dormitorio, el único artefacto habilitado para un dormitorio es el conocido, la estufa de tiro balanceado, esa estufa que tiene una salida hacia el exterior. ¿Y por qué? Porque toma aire del exterior para hacer la combustión y todos los gases de la combustión que genera esa estufa los libera hacia afuera. O sea que un artefacto de tiro balanceado instalado correctamente por un gasista matriculado a mí me permite dormir y calefaccionarme con absoluta tranquilidad. No puedo utilizar en ningún dormitorio, en ningún baño. Suele, lamentablemente, cuando asisto a intoxicaciones o muertes, estas famosas pantallas que se colocan inadecuadamente, irresponsablemente o desde el desconocimiento para calefaccionar los baños, esas pantallas a cámara abierta, que uno ve la combustión ahí. Bueno, eso por supuesto no está autorizado. Cada artefacto tiene la indicación de dónde debe ser instalado. Solemos no prestarle atención a los manuales ni a las indicaciones y tenemos que prestar atención a los manuales, a las indicaciones. Cada artefacto dice dónde se debe colocar, dónde puede colocarse, dónde no puede colocarse. Entonces, a prestar atención a esas situaciones. Una instalación que esté en condiciones, revisada, inspeccionada por nosotros y revisada por un gasista matriculado, uno puede perfectamente estar dentro de tu casa, descansar con tranquilidad si tiene los mantenimientos que corresponden. Ahora, desde el punto de vista del consumo, claramente si yo no estoy en casa o no voy a estar en casa, por supuesto, apagar el artefacto es un buen recurso porque también hablamos de los aspectos relacionados a la seguridad y también hablamos de los aspectos relacionados a la economía del hogar y a lo que tiene que ver con manejar un recurso no renovable que nos da la naturaleza, ¿no? Que no es algo que vamos a tener de por vida, y pensando en las próximas generaciones nosotros debemos de cuidar responsablemente. Así que la alternativa de apagar los artefactos cuando no estoy en casa, cuando ventilo los hogares, ahora en el invierno que nos acostumbramos con el tema de la pandemia a ventilar los hogares, no abrir las ventanas y tener un artefacto que sigue calefaccionando, es una pérdida de energía que no tiene ningún sentido, que no es responsable desde nuestro lugar, pensando, reitero, en las futuras generaciones, de estar malgastando ese recurso de esa manera. Así que esos serían de alguna manera algunos tips como para calefaccionarnos con seguridad y hacer un uso responsable también de este recurso natural no renovable, ¿no? Sí, sí, además, bueno, como hemos charlado en alguna otra ocasión, en alguna otra oportunidad, digamos, a respetar las funciones. Digamos, el calefactor es para calefaccionar, no así una hornalla de la cocina, el horno de la cocina, ni tampoco utilizar, por ejemplo, el calefactor, ¿sí? Para secar ropa, por ejemplo, como a veces sucede y hemos tenido que lamentar algún que otro incendio, ¿no? O principio de incendio. Sí, exactamente. Una de las cosas que suelen verse y por eso la recomendación es no calefaccionar los hogares eh, con las hornallas, con el horno. La realidad es que esos equipos que por más que funcionen bien, consumen mucho oxígeno del aire y lamentablemente esa pérdida de oxígeno complica la combustión y se genera monóxido de carbono. No calefaccionar los hogares con el horno ni con las hornallas y por supuesto eh,
Vos comentabas también esto de secar la ropa arriba de esas estufas, con el riesgo de incendio que eso puede generar, ¿no? Utilizar, como vos decís, los artefactos para el uso para el cual fueron diseñados y están habilitados. Exactamente. Sergio, a ver, me da la sensación como que se viene tomando conciencia, ¿no? Por lo menos, si hablamos aquí de la ciudad de Chivilcoy, no tenemos en este último tiempo, o no tuvimos en este último tiempo, sí, conocimiento de personas que hayan, digamos, resultado intoxicadas con monóxido de carbono al momento de calefaccionarse, de calefaccionarse. Esto puede llevar, digamos, a una toma de conciencia, ¿no? También en relación a hacer revisar todos los años los calefactores, a contratar un gasista matriculado, ¿sí? A seguir los pasos como corresponde. Por lo menos en lo que se refiere a gas natural, en este último tiempo, ¿sí? No recordamos, no digo que no haya casos, ¿sí? A nivel nacional, a nivel provincial, pero aquí en la ciudad de Chivilcoy, por lo menos en este último tiempo no ha surgido y me da la sensación que se está tomando conciencia al respecto. Claro que sí, y por eso es tan importante, Eduardo, este espacio que vos estás generando y estas capacitaciones que nosotros seguimos haciendo. Hace muy poquito estuvimos con una obra de teatro que se llama Aprender el Gas ahí en Chivilcoy, en donde trabajamos con chicos de escuelas primarias llevando esta concientización a partir de una obra de teatro muy, muy linda que genera conciencia también. Los chicos son extraordinarios multiplicadores y seguimos trabajando, y por eso es tan importante que vos tomes también este espacio, Eduardo, para charlar sobre el tema. Se está generando conciencia, hay que seguir trabajando, por supuesto, nunca bajar los brazos con esto. La estadística a nivel nacional que da el Ministerio de Salud habla de más de 200 muertes por monóxido de carbono en el año, y unas casi 40.000 intoxicaciones en todo el país. Estamos hablando, en este caso, de todas las intoxicaciones, no solo las que tienen que ver con gas natural, ¿no? Porque hay que recordarle a la gente que, si bien nosotros hablamos de intoxicaciones de monóxido que se genera a través del uso del gas natural o artefactos de calefacción, la gente tiene que tener presente también que cualquier tipo de combustible que genere llama puede producir monóxido de carbono. Y en ese sentido, si yo me calefacciono en mi casa con un brasero, si me calefacciono en mi casa con un hogar, con garrafa, también el monóxido de carbono puede aparecer. Bueno, toda esa estadística de todos esos elementos que utilizamos en nuestras casas en todo el país, el Ministerio expresa 200 personas muertas al año y casi 40.000 intoxicados. Fíjate si tenemos que seguir trabajando, si tenemos que generar estos espacios para multiplicar y generar conciencia en la gente. Así que, pero claro que vamos avanzando, la gente va tomando conciencia y bueno, tenemos que seguir cuidándonos entre todos. Cuando llegan a la escuela, digamos, con el mensaje, ¿cuáles son las inquietudes, por ejemplo, de los alumnos, de las alumnas? ¿Sí? ¿Y cuál es el mensaje que bajan con esta obra de teatro y cuando brindan alguna charla, alguna capacitación? No, los chicos son extraordinarios, ¿viste? En ese sentido, llegan a la casa y empiezan a contarles a los padres todas las medidas preventivas que les contábamos. Por ahí alguno levanta la mano y dice, no, porque sí, vi que la estufa o la pared de la estufa estaba manchada y le voy a decir a papá. O sea, se genera un efecto multiplicador extraordinario, y los chicos, a diferencia nuestra, que ya estamos grandes, eh, yo tengo mucha confianza y mucha fe en que van a ir cambiando estas cosas. Ellos crecen con otro formato de mentalidad, en la concientización por el medio ambiente. Son mucho más cuidadosos que nosotros los más grandes, y se llevan esto de cuidarse por el tema monóxido y de cuidar el recurso natural. Ellos se lo llevan a sus casas y están muy contentos. Es una obra muy importante, que tiene música, está pedagógicamente armada para chicos de quinto y sexto grado, y les damos un manual para que ellos se lleven también a la casa, y la verdad que es una manera extraordinaria de multiplicar medidas preventivas y cuidado para el medio ambiente. Sergio, le hago dos preguntas finales. Primero, ¿cómo se hace para acceder,
si en este momento hay algún directivo de una escuela que quiere tener esta obra de teatro o en su defecto, ¿por qué no? Alguna institución, ¿sí? Alguna entidad que quiere una capacitación, en este caso quiere recibir una capacitación de Camusi en relación a lo que estamos hablando. ¿Cómo se hace para poder tener acceso? Ustedes se pueden comunicar a las oficinas de Camusi ahí de Chivilcoy para el caso de Chivilcoy y nosotros vamos, como coordinamos habitualmente, vamos a coordinar estas actividades que normalmente las interactuamos y las organizamos juntos con los municipios, los consejos escolares, así que se acercan a la oficina de Camusi y nosotros vamos a organizar la actividad con mucho gusto, por supuesto, en un espacio que necesitamos y queremos que esté presente para poder seguir multiplicando esto. Así que estamos a total disposición, Eduardo, para organizar actividades como las venimos haciendo con bomberos, con fuerzas vivas, con escuelas. Así que es acercarse a las oficinas de Camusia de Chivilcoy y coordinaremos estas actividades sin ningún tipo de inconveniente. Bueno, hubo, digamos, hablando de la concientización, ¿no? Y de esto de estar en casa, con respecto al gas natural, a su buen uso, ¿hubo algún antes y después con la pandemia, Sergio, o no? Te diría que nos ayudó mucho al tema de la De la ventilación de los ventilación, hogares. claro. Vos sabés que, viste que con el tema de la pandemia aprendimos todos, no tanto pensando en lo que tiene que ver con la posible acumulación de monóxido de carbono en tu casa, pero sí por el tema de los virus relacionados a la pandemia. Creo que si te tengo que decir un cambio que noté y que contribuyó, es esto de aprender a ventilar la casa, la importancia de ventilar los ambientes. Bueno, ahí te diría que es algo que nosotros veníamos hace tiempo trabajando y la pandemia aceleró ese proceso y aprendimos como comunidad a ventilar los hogares. Ahora lo que tenemos que incorporar por ahí en eso, que cada vez que ventilamos los hogares, eh, apagar los artefactos, ¿no? Para evitar que esa energía que nosotros estamos generando en esa estufa, en ese calefactor, no la estemos tirando por la ventana sin ningún sentido, ¿no? Pero si contestando a tu pregunta, Eduardo, sí te diría que eso, aprendimos a ventilar los hogares y a hacer un uso más responsable también de este recurso natural. Sergio, agradecerle muchísimo, como siempre, la comunicación aquí con Radio del Centro de Chivilcoy. Muy amable. Eduardo, gracias a vos, como todos los años, por el espacio, por sumarte a esto de prevenir intoxicaciones y muertes con monóxido. Y un saludo grande para toda la gente amiga de Chivilcoy. Que siga usted muy bien, muchas gracias. Sergio Felice, charlando con nosotros, coordinador regional de seguridad en lo que se refiere a Camusi, a la empresa Camusi y también, sí, obviamente trabajando sobre el medio ambiente. Hacemos una